Y uno de los elementos de ese elemento científico es precisamente el trabajo enajenado. Ya habíamos visto su texto breve, evidentemente, sobre exactamente lo que escribe el trabajo enajenado. Y yo les había dicho que era incluso más presentado como poético, muy repetitivo, sus conceptos, por lo que quería enfatizar que en la sociedad capitalista lo que se va dando es un trabajo enajenado. Eso es una de las explicaciones. Y habíamos dicho en dos sentidos. Uno, en cuanto a la producción de las mercancías, que el trabajador se sentía ajeno a a su producto, que es un elemento fundamental la enajenación porque se siente ajeno a su producto. Y segundo, en el proceso de producción como trabajador. Y ahí habíamos dicho que no se siente a gusto, sino lo hace solamente por obligación y por necesidad. Esos dos elementos es lo que había llevado a lo que es, digamos, ¿no?, lo que se llama propiamente a que el trabajador no sea libre. Hoy día yo quisiera iniciar con el estudio del Capital, que es una de las obras económicas más trascendentales de Carlos Marx, sobre todo. Y esta obra va a ser considerada quizás el mejor análisis, el mejor estudio que se hace sobre el capitalismo. Pero el objetivo principal en nuestra lectura va a ser cómo va entendiendo Marx precisamente el primer concepto que había lanzado, el trabajo enajenado. Cómo el capitalista se apropia del trabajador o de sus mercancías o de sus productos. Él va a explicar ciertas condiciones que tienen que darse para eso. Y hay un momento que va a llegar que precisamente hay una contradicción entre lo que hace el trabajador y lo que es el capitalista. Razón suficiente para plantear otro tipo de sociedad que Marx va a proponer el socialismo. Entonces, yo quiero empezar por ahí. Entonces, por el primer elemento para comprender, precisamente uno de los elementos fundamentales que se da en el capitalismo, a diferencia de otras sociedades que también hubo intercambio, porque no solamente en el capitalismo hay intercambio de bienes, en las sociedades precapitalistas también hubo intercambio, pero tenía otras características. Es falso que solamente aquí en mundo andino nomás había reciprocidad, el trueque, no, eso es cuestión del mundo antiguo. Y Marx va a ser bien explícito al respecto. Pero una de las condiciones para que exista ese diga que es el capitalismo es la transformación de los valores de uso en mercancía. En otras palabras, ¿no?, la mayor cantidad de los bienes, llamado, así llama Marx, valor de uso, que se transforme en mercancía. La mayor cantidad de bienes. No todas, evidentemente. Hay muchas que no se puede transformar en mercancía. El aire, por ejemplo, no se puede transformar en mercancía. O el bosque en algunos casos, etcétera. Hay muchas cosas que no se puede transformar en mercancía, pero la base fundamental para la existencia del capitalismo es la transformación de los bienes
llamados valores de uso en mercancía. Eso yo creo que es elemental conocerla. Y no a cualquier intercambio como trueque podemos llamar mercancía propiamente dicha. Es cierto, el trueque, por ejemplo, es el inicio del mercado. Podemos llamar el trueque como manera precaria del proceso de intercambio. Pero el intercambio se complejiza cuando aparece el mercado propiamente dicho. Marx empieza diciendo, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, no está hablando otro tipo de sociedades. A Marx le interesa explicar el modo de producción capitalista. En ese mundo de producción capitalista o en la sociedad capitalista, la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Es decir, en la sociedad capitalista, lo que nos proveemos para uso y consumo es a través del intercambio, la que circula son las mercancías. Este es un elemento fundamental y para Marx, y eso va a ser ahora explicado de aquí en adelante. Como les he dicho, ¿no? Eso significa que cuando dice en la sociedad capitalista, ¿no? Precisamente se llama riqueza a ese enorme cúmulo de mercancías. Marx arrastra la teoría de Adam Smith, David Ricardo, fundamentalmente. Ustedes hemos visto, ¿no? El valor de uso también fue explicado por Adam Smith, David Ricardo. No va a variar mucho su concepto respecto a algunas definiciones, con valor de uso, por ejemplo. Pero una de las características en la sociedad capitalista precisamente es que todos los valores de uso, todos los objetos, cosas que satisfacen las necesidades humanas, del tipo que fueran, en una sociedad capitalista se transforma en mercancías para efectivizarse en el uso o en el consumo. Aquí hay una definición de valor de uso en Marx de manera explícita. ¿Qué es valor de uso? Valor de uso son todas aquellas, pueden ser cosas, objetos, que satisfacen las necesidades humanas, del tipo que fueran. Eso no importa. Solo que para satisfacer esas necesidades en la sociedad capitalista, lo encontramos en primer lugar como mercancía. Es la primera diferencia con las sociedades antiguas. En las sociedades antiguas, para satisfacer una necesidad, podemos inclusive encontrar o hacernos nosotros mismos. Una chompa se puede tejer y satisface la necesidad de cobijo. Un alimento se puede producir para uno y la familia y satisface la necesidad. El agua, que como es producto de la naturaleza, se puede alzar
y se puede satisfacer la necesidad de beber de manera directa. Pero el agua, cuando se hace ya represas y se traslada por cañería y llega a hogares, ya es mercancía y compramos agua. Y se compra agua. Cuando pagamos del uso del agua, estamos comprando esa agua que se ha convertido en mercancía en la sociedad capitalista. La mayor cantidad de bienes que satisfacen las necesidades humanas, que se llaman valores de uso, son adquiridas en el mercado en primera instancia como mercancías, que esa mercancía después se efectiviza en el uso o en el consumo. Entonces, un elemento que podemos, en primer lugar, aclarar. Entonces, primer elemento que tenemos que nosotros distinguir de cualquier análisis, ¿no? Es, ¿no?, que todos los valores de uso o los bienes, por lo menos en gran parte, en la sociedad capitalista, se convierten en mercancías. Primer elemento. Es como decir, la mercancía es casi igual al capitalismo. Decir mercancía es capitalismo. De manera predominante. Aunque la mercancía en sus elementos precarios apareció antes, pero con sus elementos precarios, como el trueque, por ejemplo. Pues es un elemento precario. No está nada desarrollado. Mientras en la sociedad capitalista la mayor cantidad de bienes, servicios, cosas que como conjunto se llama valores de uso, se transforman en mercancía. Primer elemento que tenemos que retener en nuestra mente para explicar en cualquier lugar y discutir en cualquier lugar. Ahora, para seguir avanzando un poco, una vez definida, ¿no?, el concepto de valor de uso como aquel que satisface las necesidades humanas del tipo que fueran, eso es su definición, y esos valores de uso son adquiridas en la sociedad capitalista como mercancías. Eso es su característica principal del capitalismo, y eso lo estamos en este momento definiendo, primer concepto. Ahora, los valores de uso, es decir, cosas, bienes, en la sociedad capitalista son portadores de valor de cambio. Este es otro de los elementos. O sea que la mercancía no se puede entender sin otro concepto que se llama valor de cambio. Es decir, tiene que intercambiarse. El valor de cambio es una relación que se intercambian un valor de uso de una clase con otra clase. Así, de manera simple, entenderemos como trueque en primer lugar. Si doy yo un puñado de papa y intercambio con otro puñado de fruta, en ese intercambio precisamente está lo que diría Marx el valor de cambio. Valor de uso de una clase con otro valor de uso de otra clase. Ahí está el valor de cambio. Este intercambio o este valor de cambio precisamente es la esencia de la mercancía.
Claro, enseguida vamos a ir avanzando poco a poco. Primero que le quiere que entienda Marx es bien minucioso para ir paso a paso, Marx, porque ahorita ustedes ya deben estar imaginando. Claro, hasta aquí es bien, bien simple explicar que en el capitalismo la mayor cantidad de bienes, cosas que se llama valor de uso, es cierto que se convierte en mercancías. Eso se adquiere con dinero, deben estar ya diciendo. Pero para entender Marx, ¿no? Dice, aquí, antes de llegar a eso, entendamos lo que es el valor de cambio. El valor de cambio es de una cosa con otra cosa. Una silla con un saco. Así de manera precaria, trueque vamos a hablar para entender el concepto de valor de cambio. Por eso Marx dice, un objeto o cosa A vale igual que el otro objeto o cosa B. El A y B se intercambian. Siempre uno de los elementos solamente que tiene que tener, que tienen que ser diferentes. Yo no puedo cambiar, por ejemplo, chompa con otra chompa, excepto que mi chompa sea distinta a la chompa del otro. Pero no puedo cambiar la misma chompa con otra que es la misma chompa. Pero generalmente el intercambio se hace con objeto distinto con lo que es otro bien. Ahí está la esencia. Pero también hay otro elemento que determina para el intercambio. En un primer lugar, para el intercambio, la que determina es que sean diferentes. El A y el B. Un producto A y el producto B. Tienen que ser diferentes. En primer lugar, una condición para el intercambio. No puede haber, ¿no?, una cosa igual, similar o igual que se puede intercambiar. Es imposible que la gente haga eso. Tendría que estar loco. Un loco no más puede estar intercambiando con uno, con el mismo así. No, no, eso no ocurre en cualquier intercambio. Tiene que ser diferente de un producto con otro producto. Segundo elemento necesario para el intercambio, es la cantidad o proporción. Tiene que ser de la misma cantidad. No puede intercambiarse en cantidades desproporcionadas. Tendría que ser tan solidario para entregar un carga de papa por un puñado de fruta, por decirles. Pero eso no existe. La gente automáticamente, por su naturaleza, va a intercambiar con la misma cantidad o proporción. Entonces son las dos cosas que arman a un intercambio. Uno, el intercambio es posible donde los valores de uso sean diferentes. Dos, tiene que ser en igual cantidad o proporción. Ahora, evidentemente hay cosas más complicadas, hay cosas cambiables, hay otras cosas no. Un toro, por ejemplo, es muy difícil de repartirlas. Un toro, ¿cuántos quintales de papa si quiere intercambiar con papa tendría que intercambiarse? Ya se complica. Pero esa complicación va a solucionar el mercado en la sociedad capitalista. Pero en el proceso de trueque arcaico, un trueco precario, esos elementos, por ejemplo, es muy difícil de solucionar. Intercambiar con caballo con alimento.
bebida con alimentos. Se complejiza el trueque. El trueque puede funcionar con algunos bienes medibles en la misma proporción o en la misma cantidad. Pero ya se convierte muy complicado cuando ya es difícil, como estoy poniendo el ejemplo de un toro con un alimento, un vestido con un animal. No es fácil. Entonces, pero aquí yo quiero que captemos hasta en este primer elemento dos conceptos. Uno, que todos los valores de uso en la sociedad capitalista se convierten en mercancía. Dos, mercancía quiere decir, la esencia de la mercancía es el intercambio, es valor de cambio, la esencia de la mercancía. Para que exista ese valor de cambio, primero tienen que ser las cosas diferentes. Y segundo, tienen que medirse en la misma cantidad. Cito por lo menos, porque eso es muy importante en cualquier curso de economía, ¿no? Y eso lo hacemos diariamente nosotros. Aquí ahora, el segundo concepto, o no sé qué conceptos, pero quiero que ustedes vayan anotando, aparte de los slides que pueden presentar, no siempre es tener un mejor resumen. Yo, por ejemplo, en el examen vamos a decir cuál es la diferencia entre valor de cambio, valor de uso, valor, por ejemplo, va a ser muy importante, porque son tres conceptos: valor de uso, valor de cambio y valor. Entraremos ahora. Marx didácticamente dice, ahora dice, ¿no? Si prescindiéramos o dejaríamos a un lado el valor de uso, lo único que encontraríamos en ambos bienes que son productos del trabajo. Este concepto producto del trabajo es importante. A ver, digamos, una chompa y una silla que queremos intercambiar. Si nos olvidáramos solamente en nuestra mente, eso se llama prescindir. Prescindir significa olvidarnos analíticamente, eso nunca existe en la realidad, pero en la mente sí puede funcionar, por eso se llama prescindir, eso se llama analizar. Analizar se llama separar, ¿no? Prescindir, olvidarse, pero solamente eso funciona en la mente, no en la realidad. En la realidad empírica y la silla, estás ahí, la silla. Pero cuando observamos a la silla y el traje y queremos intercambiar, resulta algo común en los dos, tanto en la silla y como en traje. Es producto del trabajo. Por lo que es producto del trabajo, el ser humano va a intercambiar. Mi trabajo cuesta esto, por lo tanto puedo adquirir, ¿no?, otro producto también que tenga la misma cantidad de trabajo. Al fin y al cabo, los productos se terminan en único resultado, que es producto del trabajo. Este es muy importante, producto del trabajo. Después esto va a ser elemento fundamental para explicar el capitalismo y para también plantear el socialismo, que las cosas, los bienes, los valores de uso son productos del trabajo. Todo lo que se llama productos del trabajo, ¿no?, tienen valor. Todo. Y les había dicho, la mayor cantidad de valores de uso son productos del trabajo. La mayor cantidad de los bienes. Si ustedes en este momento se fijan en dónde están, lamentablemente hay algunos que están en cero, eso me preocupa, es nuestra precariedad en la sociedad capitalista precario en Bolivia, pero al fin y al cabo capitalista.
Hay algunos que están pasando en este momento escuchando en el cero o buscando donde hay internet, lamentablemente. Pero los que están en un domicilio, fíjense alrededor, incluso los que están en el cero, en la pampa, donde hay señal, fíjense, van a ver focos, luces, postes, van a ver seguramente caminos, etcétera, y van a observar que todos son producto del trabajo. Y si ustedes observan en un cuarto donde están, si está un televisor, está un sillón, está una mesa y está un alimento, está todo, lo que ven es producto del trabajo. Muy pocas cosas que no pueden ser producto del trabajo. El aire no es producto del trabajo. El sol no es producto del trabajo. El agua en el campo, por ejemplo, manantial, o el agua del río, o el agua, incluso el agua del pozo ya debe tener cierta incorporación del trabajo, porque cavar pozo ya implica trabajo, aunque no se vende. Es cierto que no todos los productos del trabajo tiene valor, pero no siempre se venden, no siempre es mercancía. No todo producto del trabajo es mercancía, aunque en la sociedad capitalista el mayor porcentaje de lo que es producto del trabajo se convierte en mercancía. Pero hay algunas que no se convierten en mercancía. Por ejemplo, lo más cercano a decir, el alimento que prepara algún miembro de la familia, y la mayor parte prepara la mujer en nuestra sociedad. Esa comida que es producto del trabajo no es mercancía. Pero esa misma comida que vas a un mercado y te compras para comer, un chairo preparado en la casa que se come y preparado por algún miembro de la familia, generalmente les he dicho que es mujer, y hace y alimenta a su entorno familiar, sea ampliada o nuclear. Familia nuclear es padre, madre y hijos, y la familia ampliada es los que viven. Muchos hogares viven en familia ampliada y otros en familia nuclear. Lo que alimenta no es mercancía, pero es valor de uso y tiene valor porque contiene trabajo. ¿Por qué no es mercancía? Porque no ha sufrido un proceso de intercambio. El hijo no ha dado otro bien para adquirir esa comida. Pero ese mismo chairo se va al mercado a comprar y comer chairo, es mercancía. Porque ahí, aparte de ser valor de uso, se convierte que es una mercancía, porque ahí sí va a ser un intercambio para comer. Como un mismo trabajo se convierte en significados distintos. Esto es importante. Entonces, estamos aprendiendo que todos los valores de uso contienen trabajo. Hay autores que dicen de manera muy bonita, yo me acuerdo de haber leído el Karl Polanyi, la economía se dedica, dice, a la búsqueda de satisfacción de necesidades y segundo, al sufrimiento en el trabajo, al padecimiento en el trabajo. Aparte de los medios de producción que se usan, los medios de producción son tangibles, visibles, medibles. Una herramienta es medible, pero las necesidades no efectivizadas en el uso y en el consumo, porque no todas las necesidades se efectivizan en el uso y el consumo. Hay necesidades insatisfechas.
Muchos necesitan un zapato, pero no efectivizan por falta de algún recurso. Por ejemplo, es una necesidad insatisfecha. Pero también hay necesidades de lujo que no puede ser satisfecha. Hay necesidades insatisfechas que son de primera necesidad. Hay otras necesidades de lujo que también no pueden ser satisfechas. Por ejemplo, un arete de oro es una necesidad, pero insatisfecha, pero no es una necesidad que le ayude a reproducir su biología. Pero aquí Marx es interesante, ¿no? Estos valores de uso, dice, o mercancías. Ahora, aquí no, cuando decimos valor de uso o mercancía, no es lo mismo los dos conceptos. El valor de uso se refiere, ¿no? Precisamente para señalar, conceptualizar a la satisfacción de las necesidades, pero, o decir, ¿no? Sí, a las satisfacciones, necesidades del tipo que fuera. Mercancía es un producto que se adquiere necesariamente a través del intercambio. El intercambio hace que es mercancía. Ya les he dicho, no todo es mercancía. No todo producto del trabajo es mercancía. Lo que he explicado con el chairo. Podemos explicar con la chompa que teje la mamá para el hijo, que no ha vendido sino para su cobijo, para que satisfaga su necesidad de cobijo. No es mercancía. Así podemos encontrar también un mundo, un cúmulo de valores de uso que no son mercancías. Pero en la sociedad capitalista, la mayor parte es mercancía. Entonces, dice Marx, todos estos valores de uso, mercancías, se reduce en su totalidad, dice, a un trabajo humano indiferenciado. Aquí llaman trabajo humano indiferenciado. Aquí llama trabajo humano indiferenciado. Porque si trabajas una silla, una chompa, que son valores de uso distintos, pero cuando hablamos de trabajo es el mismo desgaste de energía, es el desgaste del mismo sudor, es el desgaste de la cierta intelectualidad, cierta espiritualidad. Por eso es indiferenciado. Trabajes en una chompa, trabajes en una silla, trabajes en una computadora, trabajes en una puerta, trabajes en un sillón, trabajes en cualquier bien, lo único que vamos a hallar es un desgaste de energías físicas e intelectuales del ser humano. Es igual el trabajo. Unos pueden implicar mayor conocimiento, habilidad y otros no. Pero eso es secundario. A ese trabajo humano indiferenciado, Marx llama trabajo abstractamente humano. Es decir, es gasto de la fuerza de trabajo humano, sin importar en qué producto se gastó, porque es indistintamente igual desgaste de energías físicas y mentales para producir cualquier bien. A esas cristalizaciones de trabajo humano se llama valor. Marx llama, por lo tanto, valor a ese trabajo indiferenciado, a ese trabajo incorporado en un valor de uso, a ese trabajo abstractamente humano, llama valor. Este concepto es muy importante porque a partir de eso va a justificar su socialismo. ¿Qué pasa con el trabajo? Es la apropiación del trabajo. En el primer librito que se llama Trabajo enajenado, hemos visto hay enajenación del trabajo, del producto. Precisamente ahora está explicando de manera un poco más científica cómo explica Marx a partir de esos tres conceptos. Valor, valor de uso, valor de cambio, valor. Son tres conceptos que tenemos que manejar. Bien. A ver, entonces nuevamente repito.
al trabajo, al producto del trabajo, al trabajo incorporado en un valor de uso, al trabajo incorporado en un bien, al trabajo incorporado en una cosa, al trabajo incorporado en una mercancía. Llamamos valor. A ver, voy a ver quiénes están aquí. Rápidamente. A ver, Wilson, ¿quién está ahí? No me aparece aquí. Doctor, no, están todos acá. A ver, dame un nombre al azar. Al azar, doctor Exalto León. A ver, Exalto León, a ver, diferenciame en este momento valor de uso, valor de cambio y valor. Parece que no se encuentra, tal Ah, vez no sirve, no. ¿Ah? Froilán Condori, tal vez, A doctor. ver, Froilán Condori. Todos ya se han escapado, ya no quieren contestar. Vea, nuevamente. Valor de uso es todo aquel que satisface una necesidad humana Doctor, del tipo que fuera. Sí, buenas noches, doctor. Gracias. No me permitía, ahora sí me Ajá, permitió. Froilán. Bueno, a ver, Froilán. no, Esos tres conceptos. voy a hacer referencia al valor de uso. Es aquel bien de consumo masivo, podemos hablar ya en la actualidad, pero es todo lo que el ser humano necesita para satisfacer sus necesidades, como ser ropa, alimento. Es el valor de uso. eh, ¿Ya? por. Y el valor de cambio es aquel bien o producto que es diferente a lo que tiene y necesita tenerlo una persona, ¿no? Por ejemplo, usted ha dicho una chompa, ¿no? Requiere hacer intercambio, ¿no? Con otro bien, puede ser con alimento. Es el valor de cambio, doctor. Qué bien. Ahora, Valor. eso, doctor, gracias. Valor. El valor es aquello que se mide a través de la fuerza del trabajo, ¿no? A través de la fuerza se puede dar un valor para poder intercambiar ese bien en condiciones justas, quizás, o igualitarias, ¿no? Está bien. Es todo, Ahora, doctor, gracias. ahora aprende solamente a decir qué es valor. Es el trabajo incorporado en un valor de uso. O es el trabajo incorporado en una cosa. O es el trabajo incorporado en un bien. Nada más. Pero así, eso es concepto abstracto. Te va a decir en concepto más aplicativo, ¿no? Por ejemplo, en este momento estoy agarrando un celular. En este celular hay un trabajo incorporado de los especialistas. Es el desgaste de energía psíquica, incluso física y de conocimiento para fabricar este celular. Ahora alzo este marcador o este resaltador, que es valor de uso totalmente distinto entre celular y resaltador. Este es un valor de uso distinto y el otro también. Pero ambos tienen una característica común. Ambos, como resaltador, como celular, tienen algo de común. ¿Y cuál es ese común? Los dos son resultado del trabajo humano. Son, ¿cómo podemos decir? Los dos tienen trabajo incorporado. A ese trabajo incorporado llamamos valor. Así más o menos para entender. Entonces, para Marx dice, seguiremos avanzando,
Un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Y se mide su magnitud de valor por la duración o el tiempo de trabajo que cuesta producir. Este es otro de los elementos, conceptos importantes. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo se mide el valor de una mercancía? O el valor de un valor de uso. ¿Cuál es el valor? Se mide por el tiempo de trabajo necesario. El tiempo, porque en celular tiene una cierta cantidad de trabajo incorporado, como en el resaltador tiene otra cantidad, pero ambos son distintos tiempos de trabajo. Con seguridad el celular tiene más tiempo de trabajo incorporado. El resaltador, menos tiempo de trabajo incorporado. Por lo tanto, el valor se mide por la duración, por la magnitud del tiempo de trabajo. Y alguna vez cuando se enseñar en la universidad esta clase de economía, ¿y cómo se mide el tiempo? Fácil en estos tiempos. ¿Cómo se mide? Con el reloj. ¿Cuántas horas dura producir una mercancía? Un bien. Ese es su valor. Entonces, estamos diciendo, un valor de uso es mercancía cuando se adquiere a través de intercambio. Y una mercancía tiene valor porque tiene trabajo incorporado, pero su valor es distinto porque su tiempo de trabajo es también distinto en cada una de ellas. Su tiempo de trabajo. Hasta ahí estamos. Entonces estamos aquí sumando al valor su medición. Y su medición es a partir del tiempo de trabajo. Marx sigue diciendo, pero el valor de una mercancía no está determinado por el valor o tiempo de trabajo individualmente necesario. Es otro de los elementos. Sino está fijada por el tiempo de trabajo socialmente necesario o promedialmente necesario. Eso depende, dice, o varía en función del cambio de fuerza productiva del trabajo. Esto último constituido por medios de trabajo, material de trabajo, fuerza de trabajo. Esto te explicaré, ¿no? Con mis palabras. Aquí no he presentado para ejemplificar, ¿no? Lamentablemente. A ver, supongan zapatos, mercancías zapatos. Pero en el mercado hay varios productores de zapatos. Manaco, Pover, no sé qué otra industria llamaremos, ¿no? Pero zapatos. Llamaremos por sus letras nomás. Productor A de zapatos, productor B de zapatos y productor C de zapatos. El productor A de zapatos hace a una cantidad de trabajo, un par de zapatos, una cantidad de trabajo, supongamos 10 horas. Ese es su trabajo individual, de ese par de zapatos. El productor B, que es otra industria, ese par de zapatos lo hace en 8 horas, es decir, menos que el A. En A le ha costado producir en 10 horas. En el B le ha costado 8 horas, menos 2 horas más. El C le cuesta producir tiempo de trabajo más todavía, 12 horas. Pero
el valor de uso es lo mismo, zapato. Puede haber distinta calidad con seguridad. Esa distinta calidad puede ser que a uno le ha costado 12 horas, a otro le ha costado 10 horas, a otro le ha costado 8 horas. Cuando hablamos costo de trabajo 12, 10, 8 horas, se llama trabajo individualmente necesario. Pero cuando se trata de mercancía en el mercado, esos costos individuales ya no les sirve. Se promedian en el mercado. El trabajo es socialmente necesario, es promedialmente necesario. En el mercado la gente pregunta, ¿cuánto es tu zapato? 12, dice, porque su 12 es su valor. Va al vecino, ¿cuánto es tu zapato? 10, dice. Ah, este me conviene, dice. Allí que estaba 12, aquí me cuesta 10. Va más allí un poco, sondea, averigua, ¿no? Resulta que su valor es 8. ¿Cuál va a preferir comprar? El que es de 8. Los otros están obligados a bajar el precio para poder vender. Pero al bajar el precio, ¿no? Pierden, lo benefician al que ha producido 8. Por eso es competencia. Marx ha entendido la competencia. Y esa competencia se debe precisamente a que puedes mejorar tu medio de trabajo, tus instrumentos de trabajo. Puedes incluso mejorar, abaratar tu materia prima. O puedes organizar de la mejor manera a los trabajadores. Hay 3 formas de bajar el tiempo de trabajo necesario. Entonces aquí, otra cosa. Las mercancías de la misma clase no se venden a su trabajo, a su costo de trabajo individual, sino las cosas o los bienes de la misma especie se venden a su valor promedio, a su valor socialmente necesario. Es lo que prima en el mercado, el trabajo socialmente necesario, no el valor individualmente necesario. Y esta es la base fundamental de la competencia en el mercado. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. A ver, seguimos avanzando. Entonces, a partir de ese Marx dice, esto sea específicamente capitalista. Eso significa, dice Marx, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, es decir, ¿cuál es la fuerza productiva del trabajo? Repito nuevamente, aquí está. La fuerza productiva del trabajo está compuesta por 3 componentes. Medios de trabajo, es decir, instrumentos, tecnología, a eso llamamos medios de trabajo. Materiales de trabajo, es más conocido como materia prima. Los dos, tanto medios de trabajo, materiales de trabajo, se llaman medios de producción. Estos dos, medios de trabajo y materiales de trabajo, es decir, ¿no? Instrumentos, tecnología, más materia prima, se llaman medios de producción y también la fuerza de trabajo. Los 3 medios de producción más la fuerza de trabajo se llama fuerza productiva. Por eso, esos 3 hacen abaratar los costos. En ese sentido, Marx dice, ¿no? Cuanto mayor sea la fuerza productiva, o sea, que cuanto incremente más tecnología o abarata en materia prima o organiza mejor el trabajo, ¿sí? Tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo. Es menor cantidad del trabajo. Pero tanto menor la masa de trabajo cristalizado, o sea, que se cristaliza en menor cantidad de trabajo. Por lo tanto, menor su valor. Y tiene más ventajas en el mercado. Y a la inversa, dice, cuanto menor sea la fuerza productiva del trabajo, es decir, no incrementa maquinarias, no mejora instrumentos de trabajo, ¿no? Lo mismo sigue comprando materia prima y está desorganizado su fuerza de sus trabajadores.
tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo. Por lo tanto, va a ser mayor su valor. Está entrando en desventaja en la competencia del mercado. En la competencia del mercado, lo que vale es lo que reduzca su costo, su tiempo de trabajo necesario. Y así podrás ganar más. Si no, estás obligado a salir del mercado porque no todos pueden trabajar a pérdida. Esta es una de las aclaraciones muy importantes. Y ahí sí, ahora sí Marx aclara, ¿no? Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es cierto. Es como decir, una cosa es valor de uso y no ser valor. ¿Cuál es la diferencia? Decimos valor porque contiene trabajo o es producto del trabajo. Por ejemplo, dice, en el caso, la utilidad para un hombre no ha sido mediada por el trabajo. Todo lo que aquel que no es mediada por el trabajo no tiene valor. Por ejemplo, como es el aire. Aire no tiene valor porque no tiene trabajo incorporado. La tierra virgen que nadie ha tocado no tiene valor. Aguas manantiales no tiene valor porque no hay trabajo incorporado, aunque puede satisfacer su necesidad y es valor de uso. El aire es valor de uso. Sin aire no vivimos, pero no compramos aire, excepto ya el oxígeno tratado. La tierra virgen es un valor de uso, pero no tiene trabajo, no es valor. Agua es un valor de uso. Sin agua no podemos vivir. Es un valor de uso, pero no tiene trabajo. Por lo tanto, todos los que tienen trabajo o la mayor cantidad de bienes que tienen trabajo es valor. Y como es valor, puede ser mercancía. Y ese valor se mide con el tiempo de trabajo necesario. Se mide con reloj. Por otro lado, dice, ¿no? No todo lo que es producto del trabajo es mercancía, es lo que había dicho. Como es, por ejemplo, dice, el valor de uso de una chompa tejido por ella o sus hijos, bueno, pero aquí dice, no, está aquí. El valor de uso de una chompa tejido para ella o su hijo de una señora no es valor, no es mercancía. Para ser mercancía, dice, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros. Y tiene que el producto transferirse a través del intercambio. Para ser mercancía tiene que necesariamente transferirse a través del intercambio. Por lo tanto, la orientación en la producción tiene que ser para los otros, no para ella misma, para que sea mercancía. Y otra aclaración dice Marx, por último, dice, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Aquí es interesante. Es valor siempre y cuando sirve para el uso o consumo. Si es útil. Si no es útil, es un trabajo también innecesario. Solamente el trabajo no tiene sentido. Por ejemplo, estoy haciendo una silla. Por alguna casualidad le he matado, como se dice vulgarmente. Ya no sirve para vender ni para el uso. Es un trabajo insulsamente gastado, aunque haya sido trabajo. O he hecho una comida, le he hecho quemar y no es comible, no es consumible. Es un trabajo inútil, innecesariamente gastado. Por eso, para una cosa, ese por ya no va a tener valor. Para que tenga un objeto, una cosa, valor,
necesariamente tiene que efectivizarse en el uso o en el consumo. Una aclaraciones importantes para Marx. Marx dice, el trabajo humano, es el trabajo humano que hemos llamado desgaste de energía física e intelectual del ser humano, tiene doble carácter. Doble carácter, ¿por qué? Porque ese trabajo produce valor de uso, pero al mismo tiempo produce valor. Aquí he puesto el ejemplo de una silla y un traje. El traje es un valor de uso, trabajo diferente, no es trabajo igual. Aunque el desgaste es igual, pero valor de uso es distinto. El traje servirá para cobijo o para ser más presentable, para el caso de un hombre. Y una silla, que es producto del trabajo, lo hace para el uso, es valor de uso. Y satisfacerá una necesidad de sentarse cómodamente y poder trabajar muy probablemente para algunos casos o solamente para descanso. Pero es un valor de uso, es un trabajo diferente. Pero silla como traje, los dos, tiene un trabajo indiferenciado porque al fin y al cabo en el traje hay un desgaste físico, de energías intelectuales. Lo mismo que en la silla. Por eso tiene valor. Es un trabajo indiferenciado. Y así es muy importante explicar para Marx esta diferencia de valor de uso y valor. En la sociedad capitalista, este valor de uso se convierte en mercancía. ¿Por qué se convierte en mercancía? Porque tiene valor. Si no tuviera valor, no sería mercancía. Es decir, si no fuese producto del trabajo, no sería mercancía. Por eso hay muchas cosas que son solamente valor de uso y no son mercancías, porque no tienen valor. Es el caso del aire, tierra virgen, bosque, agua manantial, etcétera, etcétera de cosas. Valor de uso, pero no son mercancía porque no tienen valor. Y todos los que tienen valor, o la mayor cantidad que tienen, que son productos de trabajo, se convierte en mercancía, porque es medible, le cuesta a uno. Eso es. Así seguimos avanzando a ver algunos elementos. Aquí, como verá, Marx un poco va complejizando cada vez más para entender mejor cómo funciona. Hemos partido de una cosa muy simple y va, digamos, avanzando para entender mejor. Ese carácter doble del trabajo que produce valor de uso, valor, por eso carácter doble. El trabajo que produce valor de uso y al mismo tiempo produce valor. No son trabajos distintos, separados, sino el mismo tiempo que está trabajando está produciendo valor, pero además está produciendo para el uso, valor de uso. Es doble carácter del trabajo. Permite que cualquier bien puede ser intercambiada, por lo tanto, por eso ese trabajo permite que sea mercancía, que sea intercambiado. Para ser mercancía necesariamente uno tiene que adquirir a través del intercambio. Por eso aquí un ejemplo. X mercancía A por mercancía B es el intercambio. Una silla igual a un traje. El intercambio, el TROI que ahorita está explicando. En esta mercancía A, el mercancía es valor de uso, en primer lugar, pero al mismo tiempo es valor. El mercancía B es valor de uso distinto al mercancía A. Llamamos traje, pero también la mercancía B, el traje, tiene valor. Ambos tienen valor, porque ambos tienen trabajo
incorporado, tanto silla como traje. Eso hace que se intercambie. Si esta mercancía A, por ejemplo, sea agua, manantial, no tiene valor, por lo tanto, no es intercambiable y no es mercancía. Un requisito fundamental para que sea mercancía y sea intercambiable es que tenga valor, es decir, trabajo contenido. Eso es. Ahora, aquí dice Marx, aquí empieza a definir. En esta relación simple de intercambio que se llamamos trueque, ¿sí? Relación simple, precaria de intercambio, pero para entender está mejor, muy bien. Hubo en la realidad también. En Europa hubo esta realidad. Es falso que solamente aquí en el mundo ande no existía. Es relación precaria de intercambio. Como les he dicho, esta relación de intercambio de una silla y un traje tiene dificultad en la medición, en la conmensurabilidad del trabajo o su valor equivalente. No es fácil de intercambiarlo. Es una de las razones para que aparezca el dinero. Esa dificultad de intercambiar, lo que les había dicho, primer ejemplo, un toro con un puñado de papa, un vestido con un toro, un caballo, etcétera, es dificultoso. Para que no haya esa dificultad, la sociedad inventó dinero. Y el dinero solamente es una mercancía, igual que chaqueta, igual que silla, igual que el traje. El dinero no es otra cosa eso, es una mercancía. Muchos en este tiempo ya han olvidado que el dinero no es mercancía, porque solamente saca un boliviano, 10 bolivianos, 20 bolivianos, lo dice, ¿cuánto cuesta tu libro? 130 bolivianos, lo paga 130 bolivianos. Y el libro es una mercancía. Pero el dinero que está pagando también es una mercancía. Este ejemplo explica, pues, una chaqueta se puede expresar en 2 onzas de oro. El primer mercancía que apareció como dinero es dinero, ¿por qué? Porque solamente se llama dinero porque es una medida general para todas las mercancías. Por eso nada más se llama dinero, porque sirve para medir a todas las mercancías. Por ejemplo, una chaqueta una chaqueta, ¿no? Vale 2 onzas de oro. ¿Y por qué el oro? Porque los metales aparecieron como dinero en primer lugar. Oro y la plata fundamentalmente y el resto de los metales. Pero oro y la plata ha dominado desde antes como medida de valor, como dinero, como forma general, como medida general de los valores. Una chiqueta, 2 onzas de oro. 10 libras de té, 2 onzas de oro. Una silla, 2 onzas de oro. Una cama, 2 onzas de oro. Un toro, así podemos ir hablando, es más fácil de medir. Un toro probablemente 4 onzas de oro. Y el dinero empezó a facilitar. Este intercambio inicial de mercancía a una silla, un traje, porque son trabajo contenido. Este onza de oro, si una chaqueta vale 10 horas, por ejemplo, estas 2 onzas de oro también valen 10 horas de trabajo. 10 libras de té valen 10 horas de trabajo y también 10 horas vale 2 onzas de oro. Una silla vale 10 horas de trabajo y 2 onzas 10 horas de trabajo. Esto hace que se intercambie de manera universal, de manera general. A eso llamamos dinero. Esto solucionó en el mundo capitalista, en el mundo de las mercancías y en el mercado, facilitó y dinamizó las formas de intercambio. Marx dice, el dinero solamente es la representación general de valor
al resto de las mercancías, porque el dinero también es producto del trabajo, por lo que también contiene valor. Por lo tanto, el dinero también es mercancía, igual que cualquier otra mercancía. Eso es. Seguiremos avanzando. Hasta aquí hemos visto, mira, cómo el valor de uso se convirtió en mercancía, que es la base fundamental del capitalismo. Ahora quiero explicar otros elementos del capitalismo. La transformación de dinero en precio. Hay un momento que el dinero se transforma en precio. Cuando ya aparece como medida general de valor, hemos dicho 2 onzas de oro equivale a una silla, 2 onzas de oro equivale a 10 libras de té, 2 onzas de a una cama. En realidad, cuando ya está en esa relación, se llama precio. El precio solamente es la denominación dineraria del trabajo objetivado en la mercancía. Es el nombre del dinero. El precio solamente es el nombre del dinero. El precio solamente es dinero, medido en un valor de uso o una mercancía, fundamentalmente una mercancía. El precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado de una mercancía. En otras palabras, dice Marx, el precio solamente es la equivalencia entre la mercancía y la cantidad de dinero. Es el equivalente el precio. A eso llamamos precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es su precio? Solamente cuando dices 5 bolivianos, es la equivalencia. 5 bolivianos expresa el trabajo de un bien. Esos 5 bolivianos es la misma cantidad de trabajo supuestamente de ese bien también. Por eso, aquí unos elementos. Al fin y al cabo, el precio y el dinero es muy difícil de separar. Precio no va por su lado, no tiene su propia independencia. El dinero no tiene independencia del precio. Precio y dinero son denominaciones distintas. El precio sirve para qué? Para expresar la medida. El dinero es una mercancía. El precio es la expresión de la medida. El dinero es la mercancía. El dinero expresado en precio. Por eso los dos juntos. No se puede separar del precio del dinero. Cuando hablamos de dinero y cuando queremos medir a algún bien, ya decimos precio, cuánto cuesta. Esto es su precio. Pero cuando hablamos de precio, estamos hablando de dinero, de dinero. Por eso el precio y el dinero han de constituirse en la sociedad capitalista la esencia del mercado. No puede haber mercado sin precio y dinero. Puede haber en términos muy precarios como es el trueque. El trueque no tiene precio, es medida del trabajo. ¿Por qué no tiene precio el trueque? Porque no está medido en dinero. Por eso no tiene precio el trueque. Cuando vamos a ferias anuales donde se cambian maíz con trigo, maíz con ropa, maíz con olla, ahí no hay precio.
¿Por qué no hay precio? Porque no está intermediado por el dinero. Para que exista precio, tiene que estar intermediado con el dinero. Y cuando ya está intermediado con el dinero, es mercado. ¿Eh? Precio y dinero es la esencia del mercado. Esta es la metamorfosis, dice Marx. Mercancía, dinero, mercancía. Antes, ¿qué decíamos en el trueque? Mercancía, mercancía. Aquí, mira, aquí está. El trueque es mercancía, mercancía. Aquí no hay dinero. No está intermediada por el dinero. Cuando ya hablamos de precio, hablamos de dinero. Entonces, mercancía, el trueque, cada vez va desapareciendo. O solamente aparece como algo costumbre, para no hacer como cultura, pero no es la base fundamental del intercambio. Y el dinero es la base fundamental ya del intercambio. Es decir, el intercambio mercancía por mercancía cada vez se enfrenta con el dinero de. Y el dinero y el dinero se enfrenta a cada mercancía. En otras palabras, cada vez es vender para comprar. Cada vez aparece cuando es mercado, vender para comprar. Hasta ahí es todavía un capitalismo para entender el mercado. Entonces el dinero, mira, ¿qué es el dinero al fin y al cabo? Así dice Marx. Así el dinero adquiere varios significados. Por ejemplo, el dinero como signo de valor, es decir, representa la cantidad de trabajo. B, el dinero como medio de pago, sirve para pagar. El dinero hasta sirve como medio de atesoramiento, es decir, guardar y guardar. Antes, cuando era trueque, era difícil de guardar. Hay productos que se podía guardar, secos, por ejemplo, maíz seco, chuño seco, trigo, pero no puedes guardar igual que el dinero. El dinero en la guarda tiene mayor cantidad de tiempo para atesorar. Entonces, por eso el dinero empezó a transformar el mundo capitalista, ¿no? En primer lugar, es la medida o el signo de valor para todas las mercancías. Sirve como medio de pago, en medio de atesoramiento. El dinero ya se constituye en la esencia del mercado, por lo tanto, del capitalismo. No es capital propiamente dicho, pero es la esencia del mercado del capitalismo, el dinero. Más un rato vamos a ver cómo el dinero se convierte en capital. Hasta el momento estamos viendo las cualidades del dinero como medio de intercambio. Esas cualidades del dinero. No estamos viendo que el dinero es capital. Por ejemplo, usted tiene en este momento dinero, deben sacar, yo por ejemplo tengo en el bolsillo, ¿no? Por ejemplo, tengo 5 bolivianos. Tengo dinero 5 bolivianos. Pero este dinero no es capital. Este dinero. Pero es un medio de cambio. Es medio de pago. Hasta puede atesorar, si pongo en chanchito, yo voy atesorando a mi chanchito 5 bolivianos. Pero no es capital. El atesoramiento no es capital. Con medio de pago no es capital. Solamente es una medida de valor que mide al resto de las mercancías. Este dinero, como es 5, me sirve para un pasaje de ida y vuelta, por ejemplo.
me sirve para comprar 10 panes, cigarrillo. Estos 5 días me sirve para comprar chicles, pero tampoco me sirve para muchas cosas. Con este 5 no creo que compre un toro, una vaca, un caballo, etc. Hasta aquí hemos dicho, mira cómo hemos avanzado. Los valores de uso se convierten en mercancía. Y la mercancía es la base fundamental ya del capitalismo. Y la mercancía es mercancía porque contiene trabajo. Es producto del trabajo. Y la mercancía, como es producto del trabajo, tiene valor. Y el valor, por dificultad de intercambio, se ha convertido en precio, en dinero. Y el dinero, el precio, se convierte en base esencial del capitalismo. Y el dinero, como base esencial del capitalismo, ya en una sociedad de mercado es signo de valor, es una medida de valor general para todas las mercancías. Hasta aquí estamos llegando. En la próxima quiero ver cómo ahora el dinero se convierte en capital. Pero hoy día quisiéramos intercambiar, como de costumbre, en estos minutos. Les escucho, compatriotas. Tiene la palabra, compatriotas. Aquí yo quiero terminar porque después yo quiero pasar a cómo se transforma el dinero en capital, pero no creo que hoy día yo quisiera explicar mejor en la otra clase, el próximo sábado, en otras palabras. Hasta ahí estamos avanzando muy bien. Pero estamos entendiendo la esencia del capitalismo. Pero después Marx va a explicar cómo el dinero se transforma en capital y cómo ese capital va a llevar a la explotación del ser humano. Ahí su justificación del socialismo. Pero así vamos viendo. Como en Adam Smith hemos visto, ¿no? Cómo digamos, el dinero es la base esencial de la libertad, etcétera, ¿no? Y aquí es interesante su argumento al socialismo. Adelante, compatriotas, si quieren alguna pregunta, algún comentario, alguna iniciativa, abro para no ser, ¿no?, como se dice, que yo monopolice solamente la palabra. Buenas noches, doctor. Me saluda Eduardo Arce de Sucre. A ver, adelante, Eduardo. A ver, lo que estoy entendiendo, el capitalismo del comunismo es contrario al capitalista del liberal. Hasta el momento, Marx solamente está explicando cómo funciona el mercado, cómo funciona el capitalismo. Y poco a poco empezó a avanzar. Todavía no está diciendo por qué es necesario el socialismo. Solo está explicando cómo funciona el capitalismo. Y cuando les he dicho, el valor medido por el tiempo de trabajo va a ser fundamental para abrir el debate, que es mi cuestionamiento o cuestión para explicar que no es válido el socialismo. Pero por eso quería enfatizar en el valor. Porque después el socialismo va a tener dificultades en su cálculo. Hasta ahorita, hasta este momento estamos hablando, la medida de valor, ¿qué es? El trabajo. Todo estamos girando alrededor de que las mercancías se miden por su valor, por su cantidad de trabajo incorporado. Eso estamos guiándonos. El dinero expresa la cantidad incorporada de valor. Una silla cuesta 10 horas de trabajo, 2 onzas de oro cuesta 10 horas de trabajo. Todos estamos en este momento hablando del valor trabajo, es decir, ¿no?, valor entendido como incorporación del trabajo humano. Pero es base fundamental para explicar el socialismo. Santos. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Desde La Paz, Santos Garzopino.
Doctor, quiero consultarle y también hacer una comparación de esa época que ha escrito Carlos Marx, donde avanza midiendo el tiempo de trabajo para producir un bien, como usted ha tomado el ejemplo de la silla, el tiempo de trabajo empleado para producir la silla y lo toma como valor, ese tiempo de trabajo. En nuestra actualidad, doctor, en pleno año 2021, hay grandes, no sé si la palabra corresponde, trabajadores, pero que ya no emplean un esfuerzo como se requiere para producir una silla, un esfuerzo, un sudor, una fuerza de trabajo, sino simplemente una producción intelectual. Digamos, el dueño de Facebook hace producción intelectual, contrata personal, desarrolla intelectualmente, desarrolla bienes de servicio en el Facebook, donde todos usan y él es un gran generador de riqueza, él es rico. ¿Cómo podríamos comparar de esa época, doctor, donde hace Carlos Marx el análisis del valor del tiempo empleado en el trabajo, con la fuerza, con la actualidad, que ya no se emplea la fuerza, sino el intelecto, solamente el pensar? ¿Cómo se podría comparar? Es una fuerza, una medida de trabajo también, doctor. Esa sería mi comparación y la pregunta, doctor. Gracias. Marx te riñería, en primer lugar. Te riñería, no has entendido lo que puedes decir. Así con esto te respondería Marx. Cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, cuando estás diciendo, ya ha avanzado tanto la tecnología, se llama, ¿no? Fuerza productiva del trabajo. Cuanto más elevado es fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido. Menos trabajo lo que estás diciendo en este momento, porque usa solamente la tecnología. Menos trabajo, pero igual está contratando trabajo. Ese trabajo será de un conocimiento especializado, pero sigue siendo trabajo. Tanto menor tanto menor la masa de trabajo cristalizado en él, es decir, en el producto, menos trabajo, por tanto, menor su valor. O sea que su costo es mucho menor, por lo tanto, es competitivo. El mercado puede ganar más. Muchos han querido rebatir esta teoría, pero con los robots, dice. Después vamos a hablar de más. Hay un trabajo pasado y para trabajo presente. Alguien ha tenido que hacer robot. Ese se llama trabajo pasado. Ese trabajo pasado, cuando efectives el trabajo presente, por decir, un auto, un bus, una movilidad, ahora ya es resultado en gran parte. No, es bien difícil que el 100% el robot desarrollaría. Es imposible. Y el robot hace la gran parte del trabajo. Y el ser humano solamente pone algunos enganches nomás. Pero el robot ha hecho ese auto. El trabajo humano presente es muy poco para vender un auto. Pero el trabajo pasado es más alto. El que ha fabricado el robot tiene más valor, más costo. Entonces, la suma del trabajo presente más el trabajo, la suma del trabajo pasado más el trabajo presente es nomás igual. El auto va a costar menos que hacer artesanalmente solo con trabajo. El robot disminuyó la cantidad de horas de trabajo. Por eso también su costo es cada vez barato y accesible a toda la población. Así te respondería Marx. Igual puedes esto aplicar
a Internet, etcétera. Hay un trabajo pasado. Ahora, por eso, ¿qué es trabajo para Marx? ¿No? Es el desgaste de cualidades físicas, intelectuales, psíquicas del ser humano. Hay trabajos que implican mayor desgaste físico y hay trabajos que implican mayor desgaste intelectual. Lo que estás diciendo en este momento solamente es mayor desgaste intelectual, es decir, de conocimiento, pero no cambia la esencia. Así, no sé, esto es bien simple que diría Marx, ¿no? O sea que escribió evidentemente en 1844, 1876 escribió El Capitán. De 1800 a 2000 la realidad. Pero no es ahí para mi análisis, no es eso la esencia de, digamos que no es válida la teoría de Marx. De ninguna manera. Hay otras razones para que no sea válida su teoría. Porque en esto tranquilamente Marx, con esta frase de fuerzas productivas, y bien explícito, ¿qué es fuerza productiva? Marx es bien astuto, pues mira, ya está definido. ¿Qué es la fuerza productiva? Está definido por 3 componentes, dice la fuerza productiva. ¿Dónde está? Aquí dice Marx, ¿no? Por 3 componentes, ¿no? Aquí, medio de trabajo, es un concepto general, medio de trabajo. Medio de trabajo puede ser un instrumento muy simple como picota, o puede ser un tractor bien sofisticado, o puede ser un robot frente a un entornillador. Es medio de trabajo, es un concepto general. Material del trabajo. En fin, por ejemplo, por decir una movilidad, combustible diésel, combustible batería. Cambia eso. Y la fuerza de trabajo puede usar más especializado o menos especializado, pero es lo mismo. Sí va a estar componiendo ese concepto de fuerza productiva, va a seguir constituido por medio de trabajo, materia del trabajo, solamente la cualidad de ese medio de trabajo va a variar, nada más. Si en 1800 para una industria era vapor como combustible, como energía principal, hoy ya no es, eso ya es otro, pero sigue siendo un medio de trabajo. Si antes para el intercambio tenías que negociar, por decirle, físicamente con un capital o otro capital, un país o otro país, hoy día puedes negociar a través de Internet. Pero la esencia no ha cambiado, lo que ha explicado Marx. Han alzado otras 2 manos, por favor, seguiremos. Buenas noches. ¿Quién No ha sé alzado la si... mano? Hola, hola. No Sí, sé si me sí. copian. Sí, ¿Escucha? René. Sí, buenas noches, doctor Félix. Sí, es importante aprender estos conceptos que Marx nos enseña en su obra, que es El Capital. Es el concepto mismo de valor de uso. Marx es una unidad, como una moneda, ¿no? 2 caras que no se pueden separar, ¿no? Por ejemplo, el valor de uso es algo que satisface una necesidad y está presente en cualquier cosa físico, o también puede ser algo que está presente en algo no físico, no puede ser la fantasía, puede ser algo creado por un servicio, ¿no? Pero eso va acompañado por lo que es el trabajo, o sea, si tiene valor de uso, tiene trabajo, es decir, tiene valor, ¿no? Ambas cosas no se separan, y esto han existido, como usted dice, históricamente, antes del capitalismo. Hubo valor en la comunidad primitiva, valor de uso también hubo en la comunidad. Desde que el hombre comenzó a transformar la naturaleza,
en convertir las cosas a sus necesidades, ya construyendo ya sus instrumentos de trabajo mismo, cambiando la naturaleza, ya hubo ya la noción, ya de lo que es la construcción de distintos valores de uso. Es decir, trabajo presente en cada uno de esos instrumentos. A lo que explicaba el compatriota hace rato, quisiera un poquito argumentar algo. Es interesante esto de debatir, ¿no? ¿Por qué más o menos el valor, la tecnología se diferencia de muchas otras cosas? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el ejemplo de un puyo, entonces ya no sé qué es un puyo, ¿no? Un puyo es uno de esos trabajos artesanales que a veces nuestros abuelos lo han producido durante mucho tiempo. Ya un puyo tiene valor de uso, es un trabajo artesanal. Es decir, si así producido artesanalmente, ha sido producido familiar, en familia, por supuesto. Generalmente lo hace la gente, la abuela, la madre o el padre. ¿Qué necesitan para elaborar un puyo? Una lana, la tinta, el pico o el telar, que antes era solamente usado de maderas con la lana, y comenzaban a trabajar y a armar el puyo. Supongamos que para armar un puyo eso costaba 40 horas. Eso es más o menos en una semana, 5 días de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Por tanto, ese puyo, cuando ese artesano lo vende, se enajena de ese producto, de ese valor de uso, se introduce al mercado, lo convierte ese valor de uso en valor de cambio, según usted, es Marx en realidad, ¿no? Según Marx. Entonces, ese valor de cambio ya se expresa en un precio, por decirle, puede llegar a ser 200 bolivianos, un puyo, antes era valorado así, debería ser porque tiene trabajo acumulado, un desgaste de 40 horas, pero el mercado a veces es injusto, doctor, ¿no, Félix? Porque a veces también se producen hoy en día puyos de tipo manufacturero o de tipo industrial. Es decir, ya bajo las mismas características se producen puyos ya con 8 horas de trabajo. Es decir, en este caso aparece ya un capitalista, ¿no? Donde utiliza ya lo que vamos a llamar más adelante, nos lo tocamos ustedes seguramente, la división del trabajo, donde utiliza bastantes obreros que hacen ya cantidad de pools, es decir, el producto mismo ya es el pool mismo, que se enfrenta en el mercado por un valor de 80 bolivianos. Entonces, como usted dice, en el mercado se enfrentan el puyo del abuelo, de nuestros abuelos, que cuesta 200 bolivianos, tiene valor trabajo, es un trabajo artesanal, y el puyo que producen los industriales, bajo las mismas características, los adornitos, la tela, solo que hay una diferencia, en que el trabajo industrial tiene mayor uso mayor intervención de fuerzas productivas. Es decir, ya no utiliza aquí el telar, sino utiliza ya maquinarias en donde hace que se eleven, como usted dice, ya las fuerzas productivas, se minimice el tiempo para producir el puyo. Es decir, ya no hay mucha fuerza de trabajo o mucho valor en la elaboración de ese puyo. Entonces, ahí está, cuando se enfrenta en el mercado, lo que debería costar 200 y ahora el otro se enfrenta al mercado con 80, el valor social hace que, bueno, la gente adquiera el producto por lo más barato. De ahí viene también, como usted decía, Félix, en su tesis en la universidad, la explotación que se da, no solamente en el área rural, del uso desigual dentro de la producción misma de las fuerzas productivas. Entonces, eso es interesante, porque el capitalismo, Marx nos enseña eso, que la explotación ya se está dando ya a partir de la existencia del mercado. Ya se está dando la explotación a partir del desarrollo desigual de las fuerzas productivas. Entonces hay muchas cosas interesantes que nos enseña Marx en esta obra de Capital. Y seguramente ya usted nos va a aclarar en la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, usted decía que el mercado, la ley universal del mercado se va en función a la metamorfosis del dinero, mercancía, dinero, mercado, pero también había que explicar la otra parte que se complementa esta metamorfosis, que es el dinero, mercancía, dinero, que seguramente
Más adelante usted lo va a explicar. Eso, doctor, para complementar. Gracias. Bien. Ya, las últimas palabras, por favor, si desean, si no, y suspendemos aquí. Bueno, compatriotas, como hemos visto, creo que hemos precisado muchos conceptos que va a ser fundamental para análisis y para la propuesta del socialismo, por cuál la razón principal. Sin esto es difícil de entender el planteamiento del socialismo de Marx. Por eso la necesidad de explicar cómo funciona el capitalismo, porque el socialismo va a ser un planteamiento en crítica al capitalismo. Y esa es la base fundamental para entender el capitalismo y la crítica que voy a empezar a desarrollar. Y para nosotros, que planteamos el tercer sistema o el comunalismo, precisamente también va a ser base fundamental para criticar esta teoría. Compatriotas, el día sábado nos vemos ya para continuar con el Capital Marx. Para temas administrativos, hemos ya, como se dice, colgado ya las evaluaciones. Déjenme un poquito más, estoy evaluando cuándo les convoca un encuentro nacional precisamente para tratar, para avanzar un poco con los departamentales, la difusión en otros lugares que nos piden los cursos porque no acceden a Internet por la precariedad que tenemos en Bolivia por dos razones. Uno, que no pueden comprarse las megas por falta de recursos económicos en los lugares donde hay. Incluso algunos lugares, ¿no? Aunque tengan algo de recursos, pero no hay señal siempre, entonces necesitan, ¿no?, de difusión. Entonces, a base de estas evaluaciones, yo quiero tener un encuentro y los que han leído mejor, que tienen comprensión mejor, constituir un equipo que ellos pueden ser difusores ya presenciales de otros cursos a nivel masivo. Yo acompañaría a eso en diferentes lugares con visitas correspondientes, pero déjenme evaluar cuándo voy a convocar a esa reunión, fundamentalmente. Entonces, para mí, la formación ideológica, les he dicho, es tan importante para una formación de un partido político y por los fines que perseguimos como partido político. Por eso la insistencia que hemos parado sábado tras sábado, me parece muy importante eso, y vamos a continuar con ese ritmo hasta terminar con lo que nos hemos propuesto en esta primera etapa. Después evaluaremos para lanzar otra convocatoria con otros compatriotas y todos ustedes ya tienen otro, para pasar a otro nivel también de reflexión, ¿no? Esos compatriotas, entonces, nos vemos el día sábado. Muchas gracias, compatriotas. Hasta luego.